¿vale? Y os cuento una última que es más graciosa. Mi charla, evidentemente, es más aburrida que la de Abel. Aparte, me he puesto a Ángela en otra charla que es también fantástica, os la perderéis, la podéis ver en vídeo, ¿vale? Que todas se graban, os digo por si os perdéis alguna, que ya, como ha dicho mi compañero, llevo en el EDD desde que existe, tengo todas las camisetas de todos los colores. Y bueno, os voy a contar la de Stan Lee. Stan Lee fue un día su jefe, por decirlo así, ¿vale? El coordinador de edición de las revistas, bueno, los cómics que sacaban en aquel momento, y le dijo que tenía una idea sobre algo con una araña, que era maravillosa, ¿no? Que lo quería llamar Spiderman y que era guay. Y le dijo a la dirección que no, que Estados Unidos, una araña, un insecto, eso no mola y tal. Bueno, pues esperó su oportunidad porque igual no quería salirse de esa empresa, no quería irse. Y en Amazing Fantasy XV, una tirada de un cómic que no funcionó, hacían cosas muy variadas y no funcionó, estaba por allí literalmente, habló con los dibujantes, coordinó con el equipo que iba a sacar ese cómic, etcétera, etcétera. Esa coordinación que un emprendedor hace cuando abre un negocio, lo mismo, pero dentro de una compañía. Y en el último número metieron a Spider-Man. Podía haberlo hecho en su empresa, simplemente no quiso. Esperó una oportunidad, cuando la tuvo la cogió, y fue el cómic más vendido de la empresa, y Marvel, que vale miles de millones de dólares ahora, en parte es gracias a Spider-Man, porque es el superhéroe más famoso que más factura, ¿vale? Y de aquí en adelante voy más rápido porque me estoy enrollando mucho. Así que bueno, ¿por qué sin intraemprendedores el mundo no sería como es hoy? Bueno, pues evidentemente han desarrollado productos que usamos diariamente. Aportan una innovación disruptiva dentro de las compañías porque lo hacen desde su forma, de cómo ellos ven el mundo, cómo se coordinan con equipos que son muchas veces muy complejos de coordinar. Quien sea directivo habrá visto que, bueno, si necesitas coordinar 7 equipos diferentes, a lo mejor en distintos países del mundo, es muy difícil. Pero una persona que ha estado tomándose un café en el último congreso de empresa con 3 de esos equipos, personas aleatorias que se da bien con ellos, pues hablan el viernes por la tarde, hacen una reunión y tienen claro lo que van a hacer y si quieren unirse o no. Y levantan proyectos, ¿vale? Y luego evitan la necesidad de costosas adquisiciones externas. Muchos de los ejemplos, y si buscáis un poco, hay muchos más, ¿vale? No me voy a enrollar con ellos, pero al final se genera negocio que podía haberse generado aparte. Y no es necesario adquirir una startup de IA si tiene gente que todas sus noches en su casa está con un portátil viendo la tele y está haciendo cosas de IA. Es más fácil que la monten ellos, ¿vale? Mejor tienen familia y tienen un poco de riesgo y no lo van a hacer por su cuenta, pero pueden ser mejor que los empleados de esa empresa que están trabajando y que vas a adquirir, ¿vale? Bueno, ¿por qué el intraemprendimiento es un acelerador de la innovación? Bueno, lo que hemos hablado es obvio, ¿no? Se evoluciona más rápido, es un impulso a la creatividad muy fuerte y luego se adaptan al mercado. O sea, un intraemprendedor conoce la parte de negocio, de mercado. Muchas veces, yo a lo mejor hablo demasiado de finanzas porque es un área que me gusta mucho, pero no solo dinero, muchas veces prestigio para la compañía o para el mismo, ¿vale? O sea, no hace falta que todo sea rentabilidad y dinero, muchas veces hay otras áreas, pero ese intraemprendimiento, esas personas que quieren sacar adelante, que coordinan un equipo, que lo montan, que puede ser el conserje o puede ser alguien que está a punto de salir de la dirección porque tiene mucho estrés y pide, oye, yo en media jornada quiero hacer un proyecto dentro de la compañía, dentro de los valores de la compañía o cercano a lo que se hace, pero llevarlo él, con su visión. Puede funcionar, puede no funcionar, por eso es emprendimiento, como una startup, puede tirar adelante o no. Pero la velocidad a la que hacen las cosas y llegan al mercado es incomparable con la velocidad que puede conseguir una empresa, por muchos recursos que dé. Son personas que trabajan con personas, directamente, no hay intermediarios, los objetivos están claros y ahora os contaré cómo se consigue, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues bueno, tiene que tener un apoyo de la dirección. No vale que les mandes a los de recursos humanos, que encuentren gente que emprenda cosas dentro del negocio, que haya acuerdos extraños y que ya veremos si le damos. No. Si alguien va... Primero, si alguien no puede hablar con su CEO o con alguien de la dirección directamente para comentarle una idea, a mí me parece mal, porque a la velocidad, lo habéis visto con la IA, a la velocidad que va esto, es que os quedáis atrás en un momento. Entonces, que la dirección esté abierta y que esos intraemprendedores puedan llegar y exponer qué quieren hacer. Puede que no case con la empresa y que digan que no, pero a veces puede que sí. Y cuando es que sí, bueno, pues ya hemos visto resultados interesantes, ¿no? Luego, la cultura la cultura de la empresa tiene que fomentar la innovación. Eso supongo que ya aquí todos los que estamos lo tenemos pasado, porque sin eso no llegamos a nada. También hay que dar acceso a recursos y a tiempo. Google hace lo de su 20%, que el último día de la semana se lo da libre para que la gente cree proyectos. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Hay veces que un proyecto se queda libre, tienes 10 personas paradas, o 3, lo vemos muchas veces, no sabes qué darles, negocio está buscando qué proyecto, cuál es el siguiente, cómo ocupamos las horas, y una de esas personas tiene una idea estupenda. O sea, tenemos cualquier problema dentro de la compañía que pueden resolver. Evidentemente, si tiene que hacer un esfuerzo extra, hay que darle una recompensa extra, ¿vale? Eso luego lo comentamos, pero por lo menos que esa comunicación fluye se puede hacer, ¿vale? Y los espacios de la creatividad, que bueno,
Ahora con el tema digital y remoto, muchas veces espacios de la creatividad es simplemente que puedas contactar con cualquier persona de la compañía, puedas mandarle un correo y que no tenga repercusiones, ¿no? Oye, que yo puedo escribir al director de marketing, ¿por qué no? Si el director de marketing necesita lo que yo desarrollo, por ejemplo, yo hago software, necesita lo que yo hago. Si su trabajo sin el mío no funciona, el mío sin el suyo tampoco. Entonces, que menos que podamos hablar, ¿no? Que no haya límite. ¿Cuáles son las barreras del intraemprendimiento? Pues bueno, miedo al fracaso, burocracia y la cultura de la organización. Luego nos damos cuenta con el tiempo que hay personas que no lo podemos permitir porque tenemos ya una carrera, llevamos tiempo, tenemos el piso pagado, podemos arriesgar y podemos decirle a la empresa, ¿por qué no hacemos esto? ¿Estáis haciendo esto mal? O no estáis llegando al nivel necesario que os exige la gente. La gente os está pidiendo subidas de sueldo, no las podéis pagar porque vosotros estáis en un negocio tradicional y no innováis con ello, ¿no? Y nosotros vemos que el cliente nos demanda algo y el cliente pagaría por ello, que lo tengo delante, que hablo con él, pero no me dejáis vender porque no es mi área, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, burocracia, esos miedos, hacen que solo muy pocas personas puedan dar ese paso y pues emprender, ¿no? Crear algo, aunque sea dentro de su compañía. Así que bueno, esas barreras habrá que eliminarlas, ¿no? Es sencillo. Porque muchas veces un empleado acierta mucho más que la dirección o más que una coordinación general de una organización cualquiera, ¿vale? Podemos hablar de la Junta de Extremadura, porque una persona sola en un pueblo levanta un Fast Lab o levanta cualquier cosa y una organización con mucho más dinero no lo consigue. Pues evidentemente conoce al cliente, conoce la zona, conoce el sector. A lo mejor hay alguien dentro de una compañía que lleva 10 años trabajando con IA, nadie lo sabe, pero tiene más expertise que las compañías que estáis subcontratando para hacer esos temas de inteligencia artificial y luego conoce a vuestro cliente. Entonces está fusionando algo que es casi imposible de fusionar. Eso tiene un valor increíble, ¿vale? Y luego muchas veces están desconectados de la dirección. Vuelven a tener su propia visión y puede hacerlo con las personas que a lo mejor vosotros despediríais porque no están siendo rentables o siendo útiles. Esas personas también lo saben, se coordinan con otro compañero y levantan un trabajo que sería imposible coordinar. Esas personas seguramente las despediríais porque no están rindiendo. Bueno, he puesto mucho texto por si alguien se descarga las diapositivas y luego quiere leer o buscar referencias, ¿vale? El tema de compra de empresas, se adquieren muchas compañías y cuando empiezas a ver qué compañías, de quién vienen, quién las fundó, quién las hizo, muchas son de desempleados. Google compra compañías de sus empleados, Microsoft compra compañías de sus empleados. Muchas veces porque no hay una cultura del intraemprendimiento. Entonces, bueno, es un mal gasto de dinero, de tiempo enorme. Si pudieras haberlo hecho dentro, no hubieran arriesgado tanto y a lo mejor, si hubieras permitido, sería más rápido, ¿no? Bueno, y resolución de problemas complejos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior, pero se unen en el siguiente punto. No sé si conocéis lo que es un problema complejo. Estáis todos muy dormidos, sé que es temprano, y que ha sido estupendo y os ha dejado la cabeza tiritando de todo lo que hace la IA. Pero un problema complejo es algo que no tiene una solución directa, que no podemos medirlo paso a paso, que no podemos coordinar un plan. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el cambio climático? Todo el mundo habla, pero ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuándo está resuelto? ¿Cuándo hay menos CO2? ¿Cuándo la temperatura vuelve como antes? ¿Cuándo estamos más fríos que antes? Los países del norte dirán que bueno, pues un poco más de calor no pasa nada, los del sur pues un poco más de frío, ¿no? Vamos a pasarnos, vamos a solucionar el cambio climático mucho, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Complejo, ¿no? Hay unas características como evidentes, ¿no? Por ejemplo, involucra múltiples partes interconectadas en las que a lo mejor es imposible medir. Por ejemplo, el problema de los tres cuerpos, lo habréis visto, es irresoluble, ni siquiera lo sabemos, porque 3 elementos en la naturaleza, o sea, 3 planetas orbitando, se coordinan de una forma que no es predecible y matemáticamente ahora mismo no lo podemos resolver. Pero bueno, a lo mejor a alguien se le ocurre cómo hacerlo. Ya lo veremos. Por eso os digo, ahora lo mezclo con intraemprendimiento. No tiene que ver, pero en el siguiente punto lo veréis. Por eso voy a contar esta parte con problemas complejos, que es un poquito especial, ¿vale? Luego cambian con el tiempo, igual que la naturaleza, el ser humano, las tendencias, la geopolítica. Un problema complejo cambia. Igual el tema del cambio climático. Imaginaros que mañana alguien inventa una bacteria, un microplancton, lo suelta en el mar, ¿vale? Se reproduce y se come todo el CO2 de la atmósfera. Evidentemente nos vamos a menos 20 grados bajo cero y lo que queremos es generar cambio climático rápido, ¿vale? Sobre todo que suba la temperatura, pues nos morimos. Esas cosas cómo pasan, la naturaleza cómo cambia, es muy complejo, ¿no? Ahí está la gracia. Y luego faltan resoluciones definitivas, no suelen tener una solución. Estos son los ejemplos evidentes, pero dentro de las compañías la gestión de recursos humanos no tiene una solución. ¿Cuándo un equipo funciona perfecto? ¿Cuál es el 100% de la productividad? No lo sabemos. En deportes es más sencillo porque si ganas siempre todos los partidos y ganas siempre todas las copas y ganas siempre todas las competiciones, mejor el Real Madrid estaría por ahí cerca, no lo gana siempre, pero casi, podemos decir que han llegado a un límite o tienen una solución. Han resuelto el fútbol, ganan siempre. Ingenieros que fichan a alguien, 2 o 3, y ganan siempre. Bueno, pero todo lo demás, una empresa, una compañía, una organización, ¿cuándo ha resuelto el problema de que las personas funcionen, que sea productiva? ¿En qué nivel? No lo sabemos. ¿Por qué los intraemprendedores resuelven problemas complejos? Por lo menos avanzan en ellos. Pues generalmente, son problemas complejos, no sabemos cómo solucionarlos
pero ellos tienen un pensamiento disruptivo, una iteración muy rápida y tienen una conexión interna entre compañeros, que hace que cuando la compañía va hacia un sitio, ellos pueden cambiar a otro, pero sin romper las estructuras, sin generar un coste enorme, ¿vale? De una forma distinta. El futuro de las organizaciones es un problema complejo de base. O sea, no sabemos los factores que llegarán, no sabemos la IA lo que va a hacer, lo habéis visto antes, no sabemos hasta qué punto España será competitivo en el mundo, tendremos que cerrar la mitad de empresas, no sabemos demasiadas cosas. Y esa incertidumbre de mercado, las personas individuales las trabajan mucho mejor, porque tienen su visión. Se adaptan más fácil a todo lo que pase y pueden gestionar talentos. O sea, la mayoría de personas que veréis por aquí y gestionan equipos son ingenieros que antes hacían desarrollo. Esa visión es diferente a la tradicional y podemos conseguir que los equipos cambien muy rápido lo que están haciendo cuando de otra forma o en otra, si cualquier cultura organizacional es imposible. O sea, podéis tener un equipo que no funcione, que entre un líder, que lo haga funcionar y que lo haga funcionar a un nivel extraordinario. Pasa constantemente. Pero las organizaciones deben hacerlo de una forma distinta. Las formas tradicionales ya sabemos que no funcionan. Es muy difícil poner un equipo a funcionar con una productividad multiplicada por 4. No sé si lo habéis conseguido alguna vez. Yo he conseguido una vez en uno de los proyectos en los que he liderado y he sido intraemprendedor en cierta medida. Y fue porque pusimos un objetivo, vimos las cosas que queríamos hacer y entre todos hicimos lo que queríamos hacer, no lo que ni siquiera la compañía, incluso casi que el mercado esperaba. Luego lo adaptamos al mercado y funcionó. Y ese equipo pues, es ultra productivo, yo ya ni siquiera estoy en él y ha avanzado. ¿Vale? Pero las compañías necesitan eso. ¿Cómo se hace? No sabemos. Problema complejo. O sea, cantidad de gente. ¿Cuánta gente? ¿De qué manera? El mercado todavía no existe, por ejemplo, muchas veces en nuestro área. En el área tecnológico, ¿cuál es el mercado de la IA? Miles de millones. ¿Cuánto? ¿A qué volumen? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuáles son las IAs más necesarias? Las que escriben, las que leen, las que hacen vídeo. Tenéis un montón de ejemplos. ¿Por dónde tiramos, no? ¿Lo habéis visto antes? De todas las 100 cosas que nos han contado, ¿por cuál tiramos? Nadie lo sabe. Entonces, por lo menos que las personas puedan avanzar. Bueno, cada persona tiene unas expectativas distintas y unos objetivos únicos. La gestión del personal es muy importante. Recursos humanos generalmente hace cositas regulares y lo vemos todos los desarrolladores. Muchas veces no nos entienden, no entienden que eres de Cáceres, de Extremadura, que tu familia no tiene patrimonio, que lo que te interesa es el dinero 5 años, pero luego te interesa liderar, hacerte una imagen, hacer proyectos y diversificar en tecnologías, ¿vale? ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo sabes? ¿No lo entienden? Es complejo, ¿no? Entonces, muchas veces se intenta organizar a las personas con los objetivos de la compañía y a veces es más sencillo organizar la compañía con los objetivos de las personas. Es decir, si tienes 18.000 empleados, que son, pongo el ejemplo de Worldline porque está aquí muy cerca, y tienes 1.000 en España y estamos viendo que hay una inflación en España continua, constante, una subida de impuestos continua y constante, a lo mejor el dinero es más importante en los siguientes 5 años. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Esa parte es difícil. Entonces, recursos humanos, en la parte de intraemprendimiento y cómo resolvemos esos problemas un poco más complejos, un poco más extraños, tiene mucha importancia. Una de las cosas más importantes que debe hacer es identificar el intraemprendimiento, ¿vale? El talento intraemprendedor. Es distinto, ¿vale? No es un líder de un equipo técnico súper especializado. Es alguien que puede hablar con muchas áreas de la empresa, hacer muchas cosas diversas. Su formación es como la mía, seguramente muy extraña. Yo soy ingeniero de software, técnico electrónico, desarrollador de web y multimedia, tengo un MBA y muchas veces hago cosas muy distintas. He colaborado en un montón de eventos, he sido ilusionista mago durante 12 años y demás, ¿vale? Y he montado equipos de música con mucha gente. Claro, cuando a mí se me propone un negocio, pues mi visión es completamente distinta a cualquiera que un grupo de personas pueda llegar. Muchas veces los grupos de personas, cuando se deciden dirección, es el consenso muchas veces mediocre de un grupo de gente. Pues hay que llegar a acuerdos, pues no hace falta. Puedes decirle a una persona, inténtalo como tú puedas desde tu visión, dentro de unos valores de la compañía, no hagas cosas ilegales, no hagas cosas extrañas, pero dentro de eso puede tirar y crear algo único, ¿no? Entonces, recursos humanos debería pues, eliminar barreras internas y ayudar con los números. Muchas veces un intraemprendedor no se levanta porque sabe que tiene que hacer 12 o 14 horas al día durante 3 meses y está en su casa muy a gusto. ¿Qué me deja a cambio, no? Esto es difícil y bueno, podremos hablarlo un poquito más adelante, pero bueno, al final lo importante es fomentar esa cultura de la innovación, una mente abierta. Podemos hablar de pasos, ¿no? Cómo crear intraemprendedores, ¿no? Pues al final es establecer una mentalidad abierta, implementas pues, iniciativas que fomenten la innovación, valorar y premiar la creatividad, ¿vale? Eso es obvio. Y luego promover una colaboración entre distintos departamentos. A mí eso me parece lo más importante. En remoto lo hacemos mucho más fácil si te atreves a escribir a cualquiera, ¿vale? Yo tengo varios teams dentro de la corporación, empresas distintas y algunas con las que colaboramos y yo directamente me busco en el organigrama qué necesito para qué y le escribo. Me da igual la categoría, el rango, si es becario, si es nuevo, da igual.
te consigo casi cualquier cosa dentro de una organización. Cualquier cosa que mi empresa quiera hacer me puede escribir. Oye, necesitamos esto, es muy raro, tenemos estos recursos, busca. Hablo con mis compañeros, empiezo a pedir referencias y llegamos a cosas, ¿no? Si eso lo puede hacer cualquier empleado, imaginaros hasta qué punto, cuando de repente en su área, el sector, imagínate que ahora trabaja como ingeniero de software, pero empezó la carrera de veterinaria y tenéis un proyecto que tiene que ver con salud animal. Y de repente, pues dices, yo conozco de esto, lo que estáis intentando hacer lo sé, y conozco a esta otra persona de la organización que juntos podríamos hacer algo. Es verdad que tiene un esfuerzo extra, por eso os digo que al final, bueno, hay que ver los imprescindibles de cómo asoman la cabeza los intraemprendedores. Muchas veces pues necesitan la mentoría y el apoyo directivo. No son empresarios con gran experiencia, son empleados que tienen ganas de hacer cosas, de llegar un paso más, de dar más a las empresas, también de recibir más, ¿no? Por eso la parte de reconocimiento y recompensa es una obviedad. Si alguien tiene que echar 14 horas al día, en España es medio ilegal, pero si la gente quiere hacerlo, lo va a hacer. El único problema es que a lo mejor lo hace para ellos, luego se va de la empresa, lo hace con un compañero y pierdes talento, pierdes calidad y pierdes oportunidades. Yo nunca he hecho una factura a mi nombre, pero yo he hecho cientos, bueno, he facturado miles de euros, he hecho cientos de facturas y ahora se hacen cientos de facturas al mes con mis proyectos, en los que yo llevo una parte de la renta de esos proyectos, porque es lo que buscaba en aquel momento. Ahora, por ejemplo, estoy saltando más al prestigio. Quiero que me inviten a conferencias, ir a sitios. Cambio la visión de cuando era más pobre, ahora que ya tengo más experiencia. Eso hay que adaptarlo a nivel de personas y de recursos humanos, es muy difícil, ¿vale? Y luego el tema de la formación continua y la capacitación de la gente tiene que venir de los dos lados, porque no se puede proponer con la velocidad de cambio, sobre todo en nuestra área, la velocidad de cambio del mundo, no le podemos proponer desde una directiva a la gente lo que tiene que hacer. Muy difícil, porque mañana hay algo de IA que la directiva no ha tenido tiempo para hacer la reunión, para verlo, para hacer un presupuesto, para decidirlo. Muchas empresas que funcionan muy bien es porque tienen un presupuesto completamente libre de formación. Es decir, tú tienes asignado 300 euros, el convenio de consultoría en España, no sé si son 250 al año, casi que si lo lees con un poco de cariño deberían tenerlo abierto. O sea, cada empleado de una empresa de consultoría de software debería tener esos 200 y pico euros para formarse en lo que quiera, pagarse un curso en lo que quiera, y es lo que funciona, por esa libertad, ¿no? Si todo... Voy a decir una cosa, a lo mejor a alguno no le gusta, pero si todo lo ultra organizado y con esas burocracias funcionara, el comunismo funcionaría. Sabemos que no funciona. Si alguien ve algo atractivo, que le gusta, que se va a esforzar más, que no se lo impone la compañía, se puede formar en ello y puede aportar valor y crear algo, evidentemente su productividad en ello, su aprendizaje es muy superior, ¿no? Por mucho que luego tenga que hacer su trabajo. Eso no significa que las personas no cumplan y no cumplamos, porque estoy viendo aquí algunos que seguro que emprenden algo y crean cosas, que no cumplamos con nuestro trabajo del día a día. Pero muchas veces es más burocrático y constante, no puedes tampoco apretar. Por ejemplo, uno de los problemas que yo he tenido siempre es que he apretado a muchas personas de mis equipos por encima de sus capacidades. Pues yo estoy en mi casa, estoy tranquilo, mi pareja estaba estudiando una oposición, tenía tiempo, y cuando llegas a un ritmo muy alto tienes que diversificar hacia otras cosas. No puedes apretar hacia las personas. Tú al final encuentras cuáles son los tres que están a tu ritmo, que les apetece, que habláis luego cuando salís del trabajo hacéis cosas. Pero eso tiene que ser libre, no puede ser gestionado. Eso no lo puedes decidir y puede que 3 meses lo haga y yo hay 3 meses que intraemprendo y otros 9 que no. 2 años que estoy haciendo un proyecto y otro un año que no. Pues cosas de la vida, ¿vale? Al final lo más importante es llegar a acuerdos. En España esto es complejísimo. Estados Unidos ya sabéis cómo hacen las cosas, firman en una servilleta y han llegado a un acuerdo, ya está. Toma, una parte de la facturación es para ti, cuando consigas. Te hago un wrapper, pues vendes hasta aquí, consigues tal. Vendes hasta aquí, consigues tal. Te pago 10.000 euros en conferencias por Europa para que cuentes lo que estás haciendo. Pero no te doy facturación. Pero te pago un máster de lo que quieres hacer. Esos acuerdos en España, por lo menos en mi experiencia, de muchos amigos, de muchos compañeros de DD, es muy difícil. Pues los presupuestos están cerrados, hay cosas, ¿vale? Sabéis cómo trabajamos. En otras culturas es más sencillo, ¿vale? Entonces yo propondría a todos los que trabajen con personas que eso sea más fácil. Al final no es tan difícil. Los números ya lo pones en un Excel y la IA te los puede mover, ¿eh? Le dices a una IA, dime aquí cuánto puedo sacar de cada presupuesto para formación y intraemprendimiento, te lo va a sacar, ¿vale? Y luego los repartís como podáis, que tampoco hay que ser loco en gastar dinero a saco en la gente porque ellos te pidan cosas, pero que te lo puedan pedir y que se pueda avanzar en ellos es indispensable, sobre todo para el futuro. Y bueno, tiro la conclusión. Cómo el intraemprendimiento y la resolución de problemas complejos te evitarán quedarte atrás. Esto va para las dos partes. Os he dicho, al principio empezaré hablando de empresas y luego un poco más de personas. Pues la parte de recursos humanos, que son al final los que mueven muchas de estas iniciativas, ¿no? Pues un poco obvio, supongo que ya lo habéis entendido, ¿no? Las organizaciones que no promuevan el intraemprendimiento y aborden problemas complejos corren un riesgo. No lo saben, no lo conocen, por eso es complejo, pero lo corren. O sea, una sola persona puede cambiar mucho más rápido que una organización. Por eso las startups
avanzan y crean mercados en 5 minutos, se saltan muchas veces regulaciones, porque pueden hacerlo. Cualquier empresa, aunque sea ya de 10 personas, muchas veces no lo consigue. Hay que coordinar demasiadas partes, ¿vale? Un líder también puede promover, evidentemente, que los equipos rindan mucho más, que trabajen mucho más. Y un intraemprendedor, la gracia o el potencial que tiene es que mezcla muchas cosas, ¿vale? Puede gestionar todo un equipo, puede gestionar las ventas, el marketing, cómo nos comunicamos, el nombre de marca, hacer que parezca otra sus empresas dentro de la compañía. Y varias de las startups de mi empresa salieron así. Se crearon porque alguien estaba haciendo un software de tal cosa, uno de los casos de recursos humanos, y dijo, oye, ¿por qué no llevamos esto a otra compañía, lo diversificamos y empezamos una startup dentro de la empresa así? Los socios mayoritarios en la empresa, se levantó y se hizo, ¿vale? Y bueno, no ignoremos lo que una persona suficientemente motivada puede llegar a conseguir. Aquí tenía por ahí un tic que no va a salir, pero el trabajo remoto da muchas ventajas a esto. Si puedes trabajar con cualquier persona del mundo, en cualquier idioma, de cualquier manera, que la IA lo está permitiendo, puedes fundirte a tu propia compañía haciendo lo que ellos hacen mejor si tú sabes cómo se hace y no te han escuchado. Eso es un riesgo que con la hiperproductividad que hemos hablado de la IA es cada vez más grande. Es decir, una persona puede tener una productividad de 10 o 15 personas. Esto antes se hablaba, los desarrolladores por 10. Bueno, pues ahora quien trabaja bien con la IA, sobre todo en un entorno controlado, ¿vale? Hablamos de que la IA tiene sus limitaciones y las personas también, pero a lo mejor en un área muy específica puede destruir un departamento entero de una compañía, ¿vale? Por ejemplo, si queréis os cuento un caso que no sé lo confidencial que es, pero Amazon tiene un proyecto bastante interesante que también salió de un intraemprendedor español, un chico que está allí currando con ellos, y puede que destruya las mayores empresas de telecomunicación del mundo, porque Amazon Prime está en el planeta, Elon Musk tiene los satélites y uno de sus proyectos es básicamente vamos a vender nosotros el Internet móvil. En medio planeta no se lo permitirán, la Unión Europea no se lo dejará hacer, pues las telecos tienen tal. Bueno, pero con que se quede en medio planeta están contentos. Y salió de una persona que vio que si Amazon Prime regala el 4G, el 5G, pues te cargas el mercado. Mezcló algo suyo, un proyecto, 2 empresas, 2 compañías, tenía amigos en la otra y lo están haciendo, ¿vale? A lo mejor en algún momento esas grandes corporaciones todavía son más grandes. Digo porque, bueno, también son personas dentro de ellas las que hacen esas conexiones y consiguen esas cosas extraordinarias, que son casi imposibles. Y bueno, como un intraemprendedor nunca desaprovecha sus oportunidades, pues os cuento. Ahora haremos un debate al final, para subir un poquillo más rápido, para que tengamos más tiempo para preguntas y para hablarlo. Pero bueno, si buscáis desbloquear el potencial de vuestros intraemprendedores ocultos, pues bueno, me podéis contactar, ¿vale? Os pongo aquí LinkedIn y más, mi mail y eso, podemos hablarlo, porque a mí es una cosa que me apasiona. O sea, que las personas hagan proyectos y creen cosas por encima de la norma o de forma distinta, simplemente para que mantengan pues esas ganas, ¿no?, de hacer proyectos, desarrollar tecnología, que no se apaguen, porque muchas veces veis corporaciones que la gente se apaga y al final, bueno, están ahí porque tienen que cobrar un sueldo o intentan cambiar, depende del sector o del área en el que esté, les será más fácil o no. Pero en el reemprendimiento haces cosas muy chulas, hablas con mucha gente, aprendes muchísimo, levantas proyectos, se gana dinero, prestigio, etcétera, depende de lo que os guste, lo que os apetezca, sobre todo llegando a acuerdos, lo que hemos dicho, ¿vale? Y nada, me podéis contactar, hablamos y sacamos a esa gente que está oculta muchas veces que nadie se lo ha dicho y nadie le ha dado la oportunidad, ¿vale? Si tenéis muy buenos directivos, seguramente habrá casos en vuestras compañías. Y si están ocupados con otras cosas, muchas veces hay finanzas complejas, cosas que hacer, son multinacionales muchas veces, o empresas demasiado pequeñas que creen que no pueden perder el foco de lo que están haciendo porque perderán rentabilidad. Hay un debate y es difícil, pero bueno, por lo menos que la gente tenga las oportunidades y pueda salir adelante. Y nada más, pues hasta aquí. Ya sabéis que la tecnología es un motor que nos impulsa hacia un mundo más libre, justo y sostenible, y el emprendimiento y la correcta gestión de esto lo que nos lleva a conseguirlo. Y nada, pues muchas gracias hasta aquí. Preguntas, debates, tiramos, somos poquitos. Yeah. ¿Alguien tiene una pregunta, conclusión, propuesta? Decirle a Oscar que está totalmente equivocado. No, simplemente decirte, ¿no crees que a lo mejor esas ideas de los empleados no llegan a los directivos porque los cargos intermedios hacen de barrera? Sí, los cargos intermedios hacen de barrera en demasiadas cosas. Por eso cada vez las empresas son más horizontales. Al final tienen miedo de que sus propios subordinados les coman el cargo. Tienen muchos bonus y objetivos por cosas demasiado extrañas, porque se hacían así hace 10 años. Y siguen teniéndolo. Y esos cargos intermedios deben ser los que hicieran que las personas subieran a dirección directamente. Por eso os digo, la gracia de las empresas ahora es que tú puedes escribir al CEO, le dices, oye, que tienes algo que hacer el viernes, que voy para tu ciudad, que paso por Madrid, si estás en Madrid, ¿por qué no nos tomamos un café? Y tú dices, ¿este quién es? Pues un empleado número 1343.
Si el CEO no te escucha, vamos al CEO. Muchas veces no hace falta, ¿no? Ir al CEO. Pero director del área, alguien que realmente tenga capacidad de hacer lo que tú haces. Si esa comunicación no existe, porque lo bloquean cargos intermedios o lo que sea, pues evidentemente estos proyectos no salen. Google, Microsoft, Amazon, evidentemente son empresas gigantescas, pero intentan que pase. Muchos jaleos que tienen con el remoto es porque ellos piensan que a lo mejor si reducen el remoto, ese tipo de cosas pasan menos porque estás en la oficina, el jefe pasa por allí, sabes dónde está el área de dirección, no ponen una tarjeta, ya están quitando lo de que las áreas restringidas y demás, para que la gente llegue a las personas y puedan hacer cosas, ¿no? Y muchas veces, bueno, Google evidentemente te da hasta un 20% del tiempo para que hagas tus proyectos, ¿no? Y los puedas presentar y hacen workspace entre las personas, ¿no? Son como las élites en eso. El problema de Google es que muchas veces no pone el nombre de quien ha hecho las cosas. Y hay muchísimas cosas que veis, muchísimas aplicaciones que mata que son de personas. O sea, Luis Fernández en 2021 hizo esto. Eso en Google no sabéis, pero realmente no es la organización, ¿vale? Han sido personas que son básicamente emprendedores que han llegado a un acuerdo y han hecho algo extraordinario muchas veces, ¿vale? Que usamos todos. Por eso decía que es importante y que lo usamos mucho más, que lo vemos mucho más. Lo que pasa es que no nos llega el que han sido personas, no organizaciones, no, ni siquiera equipos, o equipos muy pequeños, de 2 o 3 personas las que lo han conseguido. Voy para allá. Vale. Buenas, Óscar. Muchas gracias por tu punto de vista. Pues a mí me pareció interesante. Yo me encontré el caso en una empresa que trabajaba, no sé si te ha pasado por compartirlo un poco con todo, que sí que se fomentaba este tipo de cultura, pero al final pasaban que a lo mejor 2 personas estaban intentando hacer un proyecto por separado en la misma empresa y en vez de fusionarse, al final terminaban en conflicto y terminaba mal. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí. Vale. Sí. Mi propia, bueno, se está grabando. Carmen, con mucho cariño. Una de mis jefas tenía una idea de hacer un proyecto parecido al que yo tenía que hacer. Ella tiene mucho más capital social en la empresa, mucho más poder, pero yo lo desarrollé mucho antes. Entonces yo presenté algo que existía, que funcionaba. Y dije, podéis hacerlo con ella, pero lo mío está. Y ella está muy ocupada. Entonces el trato personal. Y tiene que intermediar a alguien, evidentemente, para eso está la dirección, ¿vale? Si no intermedia, si no hay un compromiso, una de las diapositivas lo ve, hay un compromiso de dirección, que se hable con las personas, muchas veces hablar esto, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, os digo el mío, conozco otros cuantos, por no nombrarlos, que son un poco más serios. Creo que depende mucho del talento de esas personas, ¿no? De la capacidad que vean, de la cantidad de proyectos que tengan, del riesgo, el miedo que tengan. Por ejemplo, ¿por qué yo creo que ella no siguió con su parte del proyecto? Porque ya tenía suficientes cosas, o sea, ya dirigía a decenas de personas, ya tenía suficientes proyectos que dirigía, o sea, podía hacerlo con su propio equipo. No necesitaba alterar o trabajar sobre otras startups y otras empresas de la compañía, que yo lo tenía más fácil. Yo tenía mucho más sencillo, también porque disponía de más tiempo para hacerlo. Entonces, al final, pues en cierta medida, se me cedió a mí el paso y me dieron el paso. Luego, muchas veces no es un problema real, ¿vale? Es un problema ficticio. Muchas veces pensamos que una empresa tiene que vender un servicio. ¿Un servicio? No, ¿por qué? Pues vende 2. Marca A y marca B, no es un problema. 2 equipos, 2 personas, ya está. Negocio puede vender 2 cosas, no hay ningún problema. Porque luego, como conocemos lo del desarrollo, cuando avanza, la fase 1, el MVP, la versión preliminar es parecida, porque si el objetivo de negocio es el mismo. Pero tú dejas que pase un mes, otro mes, y empiezas a ver aplicaciones o líneas de negocio y luego empiezan a tener diferencias. Porque hay una persona detrás y cada uno sea distinto. O sea, excepto que sean clones muy simétricos, al final hay diferencias, ¿no? Pueden tirar. Lo que hay que tener es menos miedo y que no tienes por qué discutir con la gente. O sea, tú haces lo tuyo, otro el suyo, y el mercado, que es la gracia del emprendimiento, por eso hablas de intraemprendedores, el mercado te pone en tu sitio. Yo iba a facturar 30.000 euros al mes, facturamos 3.000. Bueno, pues ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Un fracaso? No sé, yo estoy contento. A nivel corporativo es un fracaso, pero hemos aprendido mucho. Los equipos trabajan mejor, más gente se levanta, más gente hace esto. Entonces, ¿cómo lo mides? Hablamos de problemas complejos. ¿Cómo mides que una persona consigue un proyecto, llevarlo a cabo, hablar con un montón de departamentos y que esté en mercado y que haya decenas de empresas trabajando con eso? Desde ayuntamientos a corporaciones gigantescas. Eso tiene un valor, ¿no? Por eso hablaba de dinero y hablaba de prestigio, ¿sabes? Esas personas a lo mejor podían conseguir mucho prestigio, aunque luego se comieran el mercado entre unos y otros. Hacen la mitad de dinero porque, bueno, pues el negocio no puede vender tanto, vamos, negocio, ventas no puede vender tanto, o no llegáis a tanto en los canales de distribución, pero tienes 2 personas muy buenas, algo muy específico. Por ejemplo, en mi área trabajo mucho software de gestión y entro en parte jurídica muchas veces. Yo me reúno con los abogados y hablamos de cosas.
pero hablamos, ¿eh? O sea, yo les escribo WhatsApp, busco gente de Extremadura que son muy buenos en RGPD y les digo, oye, este caso específico súper extraño dentro de este tipo de negocio, por ejemplo, el tema de canal de denuncia, ¿cómo nos afecta el RGPD dentro de que alguien mande algo anónimo y asíncrono de esta manera? Flipan, se los explica, aprenden y por eso te dedican tiempo también, ¿eh? Un truco por si os sirve. Muchas veces cuando le preguntáis algo muy raro a la gente, bueno, hay gente que no tiene ganas de trabajar ni de hacer nada, pero encontraréis muchas personas que están aprendiendo tanto de ti, de tu pregunta, que te van a ayudar durante horas. Y yo tengo un par de escritos de abogados muy reconocidos que no podría pagar ni siquiera mi empresa, bueno, mi empresa podría pagarlo, pero vamos, que es casi imposible de contratar a esas personas, que me han explicado detalles que son muy importantes. Y por eso también nuestro software, por ejemplo, en el tema de canal de denuncia, se come la mayoría del mercado. Es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque yo he estado reunido con estas personas, lo explicamos. Cuando yo doy una demo, la gente primero ya conoce, sabe cómo usarlo, porque soy un poco, le hago ahí un vendor log guay. Te hago una demo tan buena o tan rápida y vemos todas las pantallas que contratas ese producto porque lo has visto entero. ¿Para qué te vas a ir a otro si es que ese ya lo has visto? Y luego te doy los detalles que sé que me han dicho juristas muy buenos que otros no tienen y que hay que fijarse mucho. Por ejemplo, el tema canal de denuncia, hay una ampliación de plazo legal que necesitas hacer, que excepto que alguien te explique que esa ampliación de plazo tiene que tener una justificación, no lo vas a poner. Solo un software de la competencia tiene esa justificación. Entonces, cuando yo lo explico y hay juristas en el rol y dicen, hostia, claro, porque si nosotros ampliamos el plazo de 90 días a 180 es un caso muy específico, pero si nosotros ampliamos tenemos que justificar por qué, porque se nos ha incendiado la empresa, porque se despidió a ese grupo de personas, por algo. Y ese tipo de detalles, a nivel de proyecto empresarial es difícil. Tienes que coordinar que tu equipo de diseño de productos hable con los juristas y que encuentren personas muy específicas de áreas muy específicas. Es complejo. Y nosotros lo podemos llevar pues con una llamada y escribiendo. Me quedo con... hablo de cosas con abogados, has dicho. Qué gracioso. Es muy duro para Ya. los desarrolladores. Ya te digo. Qué duro, qué duro. Oye, un último aplauso para Óscar. Vamos a dar... Como habernos hablado de IA, pues se ha llevado el regalo en IA, vamos, que no se ha llevado regalo. Ahora después buscaré. Pero los ponentes vienen aquí, como la gran parte de los que estamos trabajando aquí, bueno, casi todos, sin cobrar, pero siempre se llevan un regalito de DD, así que espero que lo disfrute. Muchas gracias. O Seguro. incluso